Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, domingo por la noche. En la ciudad de Buenos Aires, tormenta. ¿Cómo estará en el resto del país, donde por supuesto llega la televisión pública? Bueno, hoy tenemos un programa sumamente interesante. Ya está sentado en el living de Desiguales Hugo Yasky, diputado nacional, maestro, dirigente gremial. Y en una semana, la que terminó, la que pasó, de muchas críticas y para nada solapadas, bien directas al ministro de Economía Martín Guzmán, bueno, Hugo Yasky efectivamente tuvo algunas definiciones bien concretas, no fue el único, por supuesto. Interesante saber cómo se va a desarrollar de aquí en adelante, en una semana caliente, ahora les vamos a contar por qué, la interna del gobierno en medio de situaciones realmente muy dominantes. Y está con nosotros también... Después charlará con Desiguales Teddy Caragosian, que es un empresario textil, pero con definiciones políticas muy interesantes también, para saber qué es lo que está pensando un sector muy importante al que el gobierno no deja de convocarlo al diálogo para tratar de encontrar acuerdos, sobre todo para proteger el salario de argentinos y argentinas. Insisto, semana muy pero muy brava, Lucila. Buenas noches, porque se nos viene el miércoles o jueves, se escande finalmente el dato de inflación. El miércoles. Es el miércoles, el dato de inflación, muy hablado, muy comentado. Tenemos también esta semana determinante respecto de lo que pase en la discusión por el tema alquileres, otro elemento muy sensible en el bolsillo de argentinas y argentinos. Y finalmente, bueno, hacia el final, un poco más alejado de la coyuntura, de las preocupaciones más inminentes de la sociedad, pero muy importante también, las definiciones sobre el Consejo de la Magistratura. Buenas noches, Lu. Bien, semana corta igual, ¿no? Porque Semana Santa, con lo cual jueves no laborable, viernes feriado, esto ya lo va a explicar Jimé, complica un poco lo que tiene que ver con la labor parlamentaria, con lo que se trabaja en el Congreso Nacional, pero de eso ya vamos a hablar. Queríamos arrancar hoy Desiguales mencionando lo que está ocurriendo ahora en Francia. Hay elecciones, es la primera vuelta de la elección presidencial en Francia. Vamos a ver quiénes fueron los dos candidatos con mayor cantidad de votos, pero los números los voy a modificar porque hace instantes se actualizó. Hablamos de Emmanuel Macron, actual presidente, busca la reelección, que en este momento tiene 27,43. Bajó un poco Macron con la suba de los últimos votos. Y Marine Le Pen, que acá todavía tenía 23, subió a 24,16. Tercer lugar, Jean-Luc Mélenchon, que subió a 21,41, esto sería la izquierda, y muy alejado la extrema derecha, Éric Zemmour, que tiene solamente 6,93. Dije los datos duros, pero ahora quiero explicar un poco qué significa y por qué con Pablo queríamos arrancar hablando de Francia. En primer lugar, un presidente de la pandemia. Recordemos que los presidentes de la pandemia, cuando fueron a buscar reelecciones, Donald Trump, por ejemplo, no la encontraron. Digo, la pandemia no fue simpática para los oficialismos. Pensemos en la legislativa también en la Argentina, ¿no? Año 2021 no fue favorable para el gobierno nacional. Del otro lado, Marine Le Pen. Claro, van a ir a un balotaje ahora, Le Pen y Macron. Le Pen sería en la Argentina la extrema derecha. Lo increíble es que el que salió en cuarto lugar, con un porcentaje pequeño, 7%, está más a la derecha que Marine Le Pen. Es decir, no es solamente una buena elección de la extrema derecha, sino que se va siempre un poco más allá, ¿no? La pregunta es ¿hasta dónde? Y ojo con el tercer dato. En tercer puesto, muy cerca de Marine Le Pen, la izquierda, que ya dijo hace un rato el candidato Jean-Luc Mélenchon, no hay que darle ni un solo voto a Le Pen. No sale a apoyar a Macron, pero sí a decir, bueno, nuestro límite de algún modo es que Marine Le Pen sea presidenta. Sí, efectivamente, la ultraderecha es segunda fuerza nacional en Francia, con todas las crisis que trae la pandemia o que trajo la pandemia, es cierto, pero también las respuestas que el sistema capitalista no puede dar para las necesidades de la gente. ¿Sí? En Occidente hay una avanzada muy fuerte de la ultraderecha porque los partidos tradicionales quizá no dan la respuesta suficiente. Vamos a Francia porque ocurre hoy, digamos, ¿no? Pero es una discusión, insistimos, que la política se está dando por lo menos en todo Occidente. Y si la política no encuentra respuestas, bueno, ahí aparecen ese tipo de situaciones. Acá en la Argentina uno podría decir que va camino a ser la tercera fuerza nacional en algún momento. Ojalá que eso no sea así por el componente neofascista que tienen muchas de esas fuerzas. Pero lo que está pasando en este momento en Francia es muy, pero muy bravo. Es la segunda vez que Macron y Le Pen van a ir a un balotaje. Ya ocurrió que el resto de las fuerzas más democráticas
democráticas se unieron para acompañar a Macron, podría ocurrir lo mismo. Sorprende lo de Mélenchon, una muy buena elección de la izquierda en Francia. Y reitero, ya diciendo, Le Pen no. Claro, y que efectivamente son votos que van a ir para Macron. Bueno, y ese 7% de la ultra derecha que muy probablemente terminen con Le Pen o veremos. Pero esta es la escena con la que queremos arrancar. ¿Por qué? Porque nos sentimos cerca de la realidad de franceses y francesas. No, porque en realidad estos son los desafíos que tiene la política, por lo menos de esta parte del mundo. Y claro, cuando uno observa lo que pasa en la Argentina, las discusiones hacia adentro del propio gobierno, los tironeos y el corrimiento hacia la derecha del debate político es parte de nuestras preocupaciones. Vamos a la mesa Desiguales, programa libre de humo, y hoy están Candelaria Boto y Jimena Fuertes. ¿De qué vamos a hablar, compañeras? La que quiera. Yo voy a hablar de la primera interna que tuvo este gobierno del Frente de Todos, justamente el tema de tarifas, de cara a que para fines de abril tiene que estar convocada la primera audiencia que Guzmán dijo que la tenía que convocar Darío Martínez, pero todavía no hay una convocatoria oficial y tiene que ser antes de que empiece mayo para poder llegar a la segmentación en junio. Bueno, el presidente dijo acá en Desiguales, esto se empezaría a armar en abril, es ya. Lo dijo hace 3 semanas. Bueno, sí, desde el Ministerio de Economía está todo pactado para que empiecen las convocatorias a fines de abril y justamente sirva ese mes para armar esa segmentación de cómo va a ser en lo concreto, porque el plan ya está, ya se sabe qué es lo qué porcentajes va a haber de aumento para los distintos estratos sociales. El tema es, bueno, con qué base de información contamos para que esa segmentación llegue efectivamente a los hogares correctos. ¿La representación del socialismo francés y esa rosa tiene algo que ver o es pura casualidad? Vamos a decir que tiene algo que ver. Muy bien, perfecto. Bueno, Jimé, ¿por dónde vamos? Vamos a estar analizando algo que pasó ayer en Rosario, este acto de dirigentes albertistas. Yo no lo podría decir así, son kirchneristas, son cristinistas que se fueron con Alberto. Hay una mezcla ahí que es propia de que son un grupo de dirigentes y dirigentas que militan hace muchos años, incluso desde el primer gobierno de Néstor Kirchner juntos. Se producen reacomodamientos, peleas, idas, vueltas, pero por otro lado tienen una base ideológica, una matriz en común, por eso le vamos a decir albertismo K, o le podemos también decir kirchnerismo albertista. Vamos a estar jugando a ver quién está en cada lado y qué rol cumple. Sí, en todo caso, y claramente buscando una síntesis, ¿no? Tratando de resolver el tema de la interna, yo me quedaría con eso. Y a ver qué encontraron, por lo menos, qué convocatoria, qué interpelación le hacen hacia el Frente de Todos desde este espacio corriente de la militancia. Es muy interesante lo que ocurrió. Hubo señalamientos en términos políticos y también metodológicos. ¿Cómo discutir? Eso me parece lo más interesante, ¿no? Sí. Ver si se logra. A lo que Juntos por el Cambio lo ha hecho. Tiene una mesa nacional, tiene representantes y se baja una línea. Bueno, claro, funciona. El reclamo un poco de anoche, de ayer a la tarde, era ese. Bueno, ¿cómo hacemos? Una metodología, pongámonos de acuerdo, cómo discutir, cómo sintetizar o cómo por lo menos mantener la diferencia sin matarnos. Claro. El convocante Agustín Rossi, que cerró, ¿no? Fue quien cerró el... Sí, él es el encargado, es el dirigente más visible de la corriente nacional de la militancia, que por otro lado, ojo, que no la podemos ubicar toda en el albertismo, porque acá en la provincia de Buenos Aires, una de las dirigentes, Cristina Álvarez Rodríguez, está con la Cámpora y con las organizaciones que marcharon juntas desde la ex-EXMA hasta Plaza de Mayo del 24. O sea, ojo con eso también. Bueno, por eso digo, es todo muy movible. Ahora vamos a analizar esa foto que estamos viendo en el wall y a ver qué importancia política tiene. Bueno, nos vamos a nuestro living, al encuentro de Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA de los Trabajadores, maestro. ¿Qué dice Hugo? Maestro de oficio, de profesión. Sí, claro. Ahora podemos considerar un maestro por otras cosas. Maestro de escuela pública. Ahí va la referencia. Bueno, Hugo, antes de entrar a la charla, la producción preparó un informe, una recopilación de algunas intervenciones de Hugo Yasky que compartimos a continuación. Bueno, muy bien, ahora vamos a compartir el informe. Es televisión en vivo, sí, señora, no funcionó el sonido. Lo que estábamos viendo eran algunas definiciones políticas muy contundentes de la semana pasada. Y un poco, Hugo, lo decíamos en la presentación, sobre el final de la semana estuviste bastante duro con Martín Guzmán, no fuiste el único.
se habilitaron muchas críticas al ministro de Economía. ¿Por qué tomaste esa decisión? Que más allá, insisto, que se venía, todo estaba muy arriba de la mesa, todavía no había referencias tan específicas como la que vos hiciste. Dijiste que Martín Guzmán estaba como en una nube muy distante de lo que le estaba pasando a la gente. Sí, creo que efectivamente es así. Tuvimos una expectativa cuando en el Consejo del Salario se anunció que el presidente iba a convocar a las centrales sindicales para discutir con las representaciones empresarias. La CTA quedó marginada de esa convocatoria. Independientemente de eso, si hubiese surgido de esa convocatoria algunas líneas de acción positiva, lo hubiésemos avalado, pero es más de lo mismo. Es decir, cada vez que se reúne un sector de la CGT con la UIA, finalmente parecería que la CGT termina de convalidar esa especie de status quo que defiende la UIA y que tiene para mí una expresión también en el discurso de Martín Guzmán, porque a pesar de que el presidente dijo con todas las letras, en la política redistributiva estamos en falta, tenemos que avanzar, es lo que no pudimos concretar, en la práctica después lo que aparece es siempre apostar a medidas homeopáticas que no mueven la aguja. Es decir, si vos en una situación en la que estamos esperando un número de inflación que va a ser muy fuerte. Ahora, Hugo, quiero hacerte una pregunta, porque la homeopatía, ya que hablas de medidas homeopáticas, dice que va al origen de la enfermedad y no a la enfermedad con el síntoma. Es decir, si el problema es el precio puntualmente, no iría al precio cuidado, sino a lo que lo genera. ¿Vos creés que esas medidas se toman en ese sentido? ¿Se están tomando en ese sentido? No, cuando digo homeopático digo, te dan granulitos, gotitas, ¿entendés? Y acá gotitas y granulitos no van más. No van más porque tenemos un problema de retraso salarial, 20 puntos y 27 los públicos, 20 los privados, que venía de la época Mauricio Macri. Eso es dinero que se lo quedaron grupos empresarios de Argentina, porque cuando vos perdés, todos los asalariados por ahí pierden 20 puntos, no es que el dinero se evapora, claro. A algún lado va. ¿A dónde fue? A los grandes grupos empresarios. Tenemos 2 años largos de gobierno del Frente de Todos y seguimos teniendo exactamente el mismo problema. No podemos recuperar. Vamos flotando los que tenemos paritaria y somos gremio fuerte y el resto viene de atrás. Es decir, perdiendo, además de los 20 y 27 puntos, siguen perdiendo. Entonces, frente a eso, si no hay medidas, qué sé yo... ¿Cuáles medidas eso? Por ejemplo, yo creo en un aumento general de salario. Creo que el gobierno tiene que abrir la compuerta para que irrigue a todos los sectores y no generar la convocatoria, el adelantamiento de paritaria. Una especie de ATP, pero a modo de aumento. Lo que hizo Cristina y Massa con los legislativos, por ejemplo. Claro, lo que hizo Néstor 2 veces al inicio de su gobierno. Es decir, generar una medida que vaya a todos los sectores. Fue bueno el aumento de la tarjeta alimentar. Fue bueno que pudiéramos lograr 45 puntos y 18 en el Consejo del Salario Mínimo, yendo en contra de lo que quería el ministro de Trabajo. Moroni quería que el aumento fuese más bajo y eso seguramente era lo que quería la UIA. La UIA planteó de entrada la cifra que a mí me planteó Moroni y yo le dije, con eso no vamos a cerrar. Entonces, me parece que el gobierno... Perdón, ¿Moroni está más cerca de los intereses de la UIA que de los trabajadores? Yo creo que Moroni es un hombre que viene de la administración privada, que no tiene una mirada política, que se entiende muy bien con los empresarios y le cuesta entender, al menos eso es lo que yo he tenido con él, le cuesta entender las urgencias, le cuesta entender que a veces hay que patear el tablero, que a veces hay que tratar de mover la aguja transgrediendo esas leyes
de los buenos modales, del pedir permiso, del ponerse de acuerdo con Funes de Rioja, con los empresarios del sector rural, etcétera, etcétera. Que me parece que es el problema que tiene Guzmán también. Guzmán es un hombre que demostró que el tema de, digamos, pegar el salto que hay que pegar para que los salarios dejen de venir desde atrás en este tema de la inflación, no está dispuesto a hacerlo. Yasky, yo podría decirle que el empleo registrado aumentó, que los números de la economía son buenos, que creció más de un 10% el año pasado, que el número de la industria que se conoció la semana pasada es bueno. Es decir, los números que arroja cada ministerio parecieran ser muy positivos. Sí, todo eso sucede así y es muy bueno. Demuestra la diferencia entre tener un gobierno que solamente piensa en favorecer la especulación financiera, como fue el de Mauricio Macri, con tener un gobierno que apuesta a la producción. Ahora, la economía puede crecer, como crecía en la época de Menem, y a la vez crecer la pobreza y crecer el desempleo, como crecía en la época de Menem. Es decir, nosotros necesitamos, lo dijo el presidente, él dijo, una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. El desarrollo implica que lo acumulado del crecimiento se distribuye entre los que menos tienen. Es decir, los empresarios ganan y los trabajadores recuperan. Eso no está pasando. Pero ahora bajó la pobreza. Es cierto que el número es escandaloso, criminal, uno podría decir. Bajó también el desempleo, aumentó la tasa de empleo y la distribución es un poquito más igualitaria. Son los números de las últimas semanas. Sí, el tema es que cuando resuene el número de inflación del miércoles, nos vamos a convencer de que si no hay una política para producir un shock distributivo, es muy probable que todos esos números empiecen a venirse abajo. Porque si vos tenés una inflación como la que se supone, bueno, pongamos la que tuvimos en alimentos, 7.5, es una barbaridad. Sí. ¿Entendés? En un país en el que si hay voluntad política, esto puede revertirse. Es decir, hay una puja distributiva en la que yo creo, Guzmán, Moroni, son testigos de la puja distributiva y entiendo que lo que necesitamos es que en esa puja distributiva, que hasta ahora venimos perdiendo los asalariados, los jubilados, los que tienen trabajo informal, el gobierno tiene que jugar más fuerte sobre el tema de los precios, como aplicando todas las leyes que están vigentes, que no se aplican, la ley de desabastecimiento, la ley de góndola, la ley de libre competencia, favoreciendo el control de los precios con políticas más activas, dándole banca política al que está en eso, que parece que fuera, qué sé yo, un colado en el gobierno. ¿Quién? Feletti, claro, Feletti parece que fuera un tipo que, qué sé yo, que pasó por la esquina y lo metieron en una oficina. Hay que bancar políticamente las políticas de control de precios. No se puede mirar para el costado a ver si funciona o no funciona. Y hay que generar otras iniciativas. Hace rato venimos planteando, convoque el gobierno a las pymes, convoque al movimiento cooperativo, convoque a los pequeños productores. ¿Por qué solamente en el radar está la huya? ¿Qué es? ¿Una cuestión de ahorrar esfuerzo? ¿Pensar que si arreglo con la huya y con el sector agrario, arreglé con todo el empresariado? ¿Vos crees, me Hugo, parece que hay falta. que el gobierno debería cambiar el ministro de Economía o más allá del nombre propio, el tema son la política económica? No, son las políticas económicas. Si cambia el nombre propio y sigue haciendo lo mismo que hace Guzmán, me parece que no va a servir. Vamos a compartir... Ahora sí, dale. Que funcione, preséntalo vos. Sí. Vamos a compartir el informe que discute y debate muchas de estas cuestiones. Ahora vamos a seguir planteándole cuál es la respuesta del modelo económico, de la política económica del gobierno respecto a lo que plantea Hugo, pero aquí el informe. Hay dificultades enormes. Digo, se crea empleo, pero los salarios no alcanzan, obvio. Estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo. Por eso el gobierno está trabajando en distintos
bonos específicos o compensaciones específicas para evitar que se deteriore el poder de compra sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no? Es muy inteligente lo del gobierno de adelantar las paritarias. Ahora, si no alcanza, estoy entre los que plantean, si no alcanza vamos a tener que hacer una suma fija. Lo hizo Labaña con Kirchner. Se ha crecido 10 puntos el año pasado, se va proyectando un crecimiento de 5 puntos este año y uno percibe que no alcanza. Ahí tiene que haber una política social donde quienes perciben ingresos puedan mejorar y aumentar esos ingresos, y me parece que es el gran problema que hoy tenemos. Hay que tener los mecanismos que permitan que los salarios, jubilaciones y pensiones evolucionen por encima de la inflación, no pierdan, sino que ganen poder adquisitivo. La única forma en este país, en esta provincia, de sostener durante largos procesos y durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso. La unidad es para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, para que no sea casi imposible llegar a fin de mes. Ya no estamos hablando de aquellos que no tienen un salario formal, sino de compañeros que tienen un salario en blanco, formal, a los que le está costando mucho. Algunos piensan o pensaron que como consecuencia de los acuerdos que indefectiblemente tuvimos que firmar con el Fondo Monetario para poder sobrellevar un problema que le damos y que hubiéramos preferido no tener, claramente, que esto iba a significar postergación. Nadie está postergando a la Argentina, y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue por eso soy yo. Bien, allí un informe que, como decíamos, resuelve bastante bien las ideas que se fueron poniendo en juego dentro del propio gobierno y que en la última semana estaban realmente arriba de la mesa, ¿no? Nada velado. Ahora, desde a lo que vos proponés, Hugo, shock distributivo, medidas más concretas, etcétera, como que la idea, la paritaria no alcanza, lo que dicen desde Economía es, cuidado, porque si vos ponés mucho recurso ahí, lo que va a ocurrir es que los supermercados la que ganan se dan vuelta, presionan el tipo de cambio, aumenta la inflación otra vez y de vuelta estás por atrás de lo que efectivamente pusiste en la calle. ¿A eso vos qué le contestás o qué le contestan? No, hago el razonamiento entonces al revés. La solución entonces, ¿cuál es? Que los salarios sigan por debajo de los precios, porque vos fíjate, los salarios vienen corriendo de atrás y los precios aumentan cada vez más. Es decir, si el salario viniese de adelante, arriba, y los precios aumentan, yo le digo sí, ese razonamiento es correcto. Paremos un poquito la carrera de los salarios. Ahora vos fíjate, guerra contra la inflación, por si acaso aumentaron 20% los empresarios. Ahora resulta que escuchan ruido porque dicen que Guzmán está cuestionado. Por si acaso te aumentan otro 15%. Y los salarios, venimos atrás. Es decir, que no somos los salarios los que generamos la inflación, no hay tampoco emisión monetaria, no hay ninguno de los típicos desajustes que hace que la teoría de la gente que dice que los salarios tienen la razón por la cual aumenta la inflación se pueda cumplir. Entonces, ¿cuál es la solución? Aceptar que los asalariados sean la mayoría de ellos pobres porque viven debajo de la línea de la pobreza. Aceptar que el país tenga que seguir creciendo, pero con asalariados con niveles de ingreso que no son los que debería tener un país que creció tanto. No, creo que el gobierno tendría que tomar lo que dijo el propio presidente. A mí me parece que habría que hacer una reunión, no para hacer terapia de grupo, una reunión donde Alberto Fernández le diga a Moroni, a Guzmán, a Culfas, a la gente de su gabinete, miren señores... ¿Pero vos crees que Culfas, Moroni y Guzmán toman decisiones por fuera de lo que el presidente plantea? No, lo que digo es que tienen que discutir. Vamos a sincerar un discurso. El presidente creo que lo dijo acá, con todas las letras. Fallamos en la distribución de la riqueza. La economía creció, fenómeno, más puestos de trabajo, extraordinario, bajó un poquito el índice de pobreza, muy bueno, y él dijo, seguimos fallando en la distribución de la riqueza. Yo digo, ese es el tema a resolver, y no se resuelve simplemente con una medida que la verdad no mueve la aguja, es decir, adelantar las paritarias. ¿Alguien se imagina que con estos números de inflación las paritarias no se iban a adelantar
de todas formas. Claro. ¿Alguien se imagina que no iba a haber cláusula de revisión, que todos los gremios la tienen firmada? Entonces no pretendamos mostrar como medidas que están dirigidas a resolver el tema del retraso salarial, cosas que de todas formas las hubiésemos hecho. Bien. Es decir... Jimé, vos decías información sobre lo que ocurrió en la jornada de ayer en Rosario y el discurso de Agustín Rossi. Sí, así es. Vos sabés que esta corriente nacional de la militancia que ayer tuvo un acto muy importante en Rosario, en donde estuvieron exponiendo muchas figuras, pero si vos te ponés a mirar quiénes son, ¿cómo las ubicamos? ¿En un albertismo acá o en un kirchnerismo albertista? No sé, vamos a fijarnos, por ejemplo, tenemos a Gabriel Catopodis, que ayer estuvo hablando, Cecilia Todesca, Matías Culfas, la propia Vilma Ibarra, que nos visitó aquí la semana pasada. Todo ese círculo de dirigentes son los dirigentes albertistas, comparten con él día a día la gestión, pero que son los que más se acercan al universo kirchnerista. Por otro lado, también tenemos a, si querés, el kirchnerismo albertista. ¿Por qué el kirchnerismo albertista? Vos sabés que el propio Rossi lo explica bien, dice, nosotros somos kirchneristas de origen, compartimos la gestión, pero también sostenemos la gestión actual, la del presidente, y ahí... ¿A quién podríamos ubicar, por ejemplo? Lo podríamos ubicar... Bueno, ahí tenemos al albertismo acá. Fíjense es el gabinete, digamos, ¿no? Sí, es el gabinete, sí. Claro. También lo tenemos a Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social. Pero digamos que estos son los dirigentes que están del lado del albertismo. Claro, en la foto del escenario me parece que se ve muy bien esas figuras que efectivamente... uno las denominaría netamente kirchneristas, ¿no? Claramente kirchnerista, claramente. Supongo que la podemos compartir, la foto del... Ahí está, esa es la foto del ¿Quiénes escenario. están ahí arriba? Bueno, lo vemos a Rossi, también lo vemos a Ferraresi, hasta hace poco el número 2 del Instituto Patria, ahora es parte de la gestión de Alberto Fernández, un dirigente de mucha confianza de Alberto y también de Cristina, pero ahora está ubicado de este lado. Por eso digo cómo se mezclan todo. De hecho, ayer en las exposiciones... hubo un par de dirigentes, digo, de netamente, genéticamente kirchneristas. Claro. Y yo te digo Foster, Josami, Edgardo Moca, por ejemplo, que lo que dijo ayer el Rosario era que estaba en contra de del voto de Argentina contra Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, hay espacio para la crítica, hay espacio para la reflexión. De hecho, es algo de lo que ayer se habló mucho y de lo que pedían estos dirigentes e intelectuales. ¿Tenemos a Rossi y Jimé para escucharlo? Sí. Dale, sí, escuchémoslo porque él lo define muy claramente. Bueno, ahora... No, a mí me parece interesante escuchar a Agustín Rossi y que Hugo también lo escuche, porque voy spoileando un poquito el asunto. Lo que Rossi dice, y me parece que es parte del debate interesante dentro de la interna del gobierno, es que este sector dice, bueno, el gobierno necesita fortaleza política para tomar ciertas decisiones. Yo me imagino que Hugo en un rato dirá, bueno, no, en realidad la fortaleza... Lo dijo Vilma Ibarra charlando con nosotros. Agustín Rossi, cuando lo podamos compartir, lo menciona muy claramente. Me imagino que frente a eso vendrá, bueno, no, en realidad, a partir de las decisiones es que se gana fortaleza política. Imagino, Hugo, que esa es tu reflexión. Porque este sector pide concretamente que no se debilite la unidad y que con esa fuerza política indispensable para poder tomar decisiones por fuera del laberinto de las que vos estabas mencionando que pateen un poco el hormiguero. Vos sabés que yo coincido con eso. Yo estoy convencido de que tenemos que tratar de encontrar la manera de que las diferencias se puedan resolver en el marco de la unidad. Pero ¿no crees que salir a tirarle tan duro al ministro de Economía de alguna manera es debilitar también la posición del gobierno? No, porque yo represento a un sector, la clase trabajadora, que fue particularmente castigada durante el macrismo, que perdió gran parte de su salario, que fue marginada de todas las convocatorias, y ahora resulta que tenemos que soportar en un gobierno nuestro marginación de convocatoria, imposibilidad de discutir políticas distributivas. Es decir, lo que nosotros planteamos es, si siendo representante de los trabajadores soy obsecuente de un ministro que por lo menos
no lo desvela el tema de la distribución, evidentemente no le hago ningún favor ni a Alberto Fernández, ni al Frente de Todos, ni al gobierno. La crítica en este sentido sirve para fortalecer. El presidente lo dijo, si me equivoco, si alguna vez me equivoco, díganmelo. Y si tienen que estar en la calle para decírmelo, háganlo. Nosotros fuimos el otro día al Congreso a apoyar un proyecto que lo plantea todo el Frente de Todos para que la deuda la paguen los que fugaron. Y eso fortalece al gobierno y ahí vamos a jugar y a militar del mismo modo que vamos a militar para que en el gobierno se entienda que si no ponemos el tema distributivo como el gran tema a resolver junto con el tema de los precios, lo más probable es que todos estos buenos números nos deslicen hacia un escenario en el que vamos a tener el próximo año un gobierno otra vez de la centro-derecha o de la derecha en la Argentina. Ahora sí, está para escuchar a Agustín Rossi, justamente Hugo haciendo una reflexión sobre esto que mencionas. No es la primera vez que en todos estos años estuvimos en situaciones difíciles. Germán lo decía al inicio de cuando presentamos la jornada de hoy. Después del 2009, después de la parlamentaria del 2009, 2008 fue la 125, 2009 la parlamentaria. La idea generalizada, ¿te acordás, Ricardo? Era que venía el post-kirchnerismo. Y yo estaba sentado en la presidencia del bloque de diputados y decía, miren, la verdad es que la única forma de salir de esta situación y llegar al 2009 con posibilidades, al 2011 con posibilidades electorales, es fortalecer la gestión. Y eso va a significar fortalecer el liderazgo de Cristina, que era la presidenta. Y después, Cristina resolverá, en ese momento Néstor estaba vivo, si iba a ser ella la candidata o no iba a ser ella la candidata. Y eso fue lo que hicimos. El gobierno ayudó un montón, ¿no? Cristina y Néstor nos dieron una enorme clase de cómo había que conducir en adversidad. De ahí salió la ley de medios, la nacionalización de FJP, la ley de aerolíneas argentinas y demás. Ahora, si hicimos eso en el 2009 y terminó bien en el 2011, ¿por qué no habría que hacer esto ahora? ¿En dónde está escrito que para llegar con mejores condiciones electorales al 2023 haya que hacer otra cosa que no sea tratar de fortalecer el gobierno, tratar de fortalecer la gestión, tratar de fortalecer la unidad del Frente de Todos, tratar de fortalecer el liderazgo del presidente de la Nación? ¿En dónde está escrito que hay que hacer otra cosa que no sea esta, que yo creo que claramente hay que sostener? Bueno, hablamos de un dirigente, Agustín Rossi, que forma parte del Frente de Todos sin ningún tipo de cargo político hoy. Renunció a su cargo como ministro de Defensa para ser candidato a senador en Santa Fe, no ganó la elección, pero menciona un punto también, Hugo, sobre el que quiero hacerte la última pregunta, que es candidaturas. Él dice, no sabíamos si el candidato iba a ser Néstor o iba a ser Cristina en el año 2011. ¿Crees que detrás de estas internas que pueda haber, la candidatura 2023 es el problema? No, yo creo que la candidatura va a ser un problema, pero hoy tenemos problemas urgentes para resolver. Yo estoy convencido de que si no los resolvemos, todas las candidaturas van a ser inviables. Yo creo que el Frente de Todos tiene un mandato, tiene un contrato electoral. La gente está esperando que lo cumpla. Está esperando dos cosas. Primero, que seamos capaces de fortalecer la unidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean los compañeros que estuvieron en Rosario. No le va a hacer bien al Frente de Todos la ruptura, eso es lo que quiere la derecha, está claro. Este encuentro en Rosario me parece que es bueno, porque agrega un sector muy importante donde hay gente muy valiosa que empieza a buscar un espacio común, puede llegar a servir como un peso para evitar que los dos polos en disputa terminen tensionando a tal punto que no que haya fractura, pero sino que nos inmovilice, que sea suma cero, ¿entendés? Y creo que en la medida que podamos resolver los problemas de la gente que no puede llegar a fin de mes, todo se va a encaminar de otra forma. Bien. Hugo, gracias por haber venido.
Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y al regresar está Teddy Caragosian aquí, empresario textil, para ver qué mirada tiene efectivamente el sector empresarial respecto a esto mismo que estamos charlando con Hugo Yasky. La mirada sobre la política, la mirada sobre los salarios y por supuesto también sobre el planteo y los intereses del propio sector. Todo esto después de la pausa. Sí, ya venimos. Tenemos que lograr un consenso. Hay paritarias que... A fines del 2015 ganaba unos 2.000, 2.300. Seguimos en Desiguales, domingo, noche, aquí en la televisión pública y ya estamos en el living de Desiguales con Teddy Caragosian, empresario textil. Gracias, Teddy, por haber venido. Gracias por invitarme. Un placer que estés acá. Tenemos la columna pendiente de Cande, tiene que ver con la economía, tiene que ver con las tarifas. Esto le afecta también, por supuesto, al sector empresarial porque utilizan mucha energía. Cande, ¿qué es lo que se viene en este sentido?
Sí, vamos a hablar del mundo de las tarifas, que a partir de junio debería empezar a correr la segmentación tarifaria, pero hay que tomar el tema de tarifas como un tema muy complejo que en realidad viene siendo fuente de las diferencias en la política económica por parte de Martín Guzmán y el gobierno del lado más cristinista, digamos. Si hacemos un recorrido, en 2019 con la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva se congelaron las tarifas, recordemos que veníamos del macrismo y de los tarifazos, entonces se dijo, bueno, vamos a dejar 6 meses para hacer un análisis y avanzar en una revisión integral tarifaria. Lo que sucedió después ya lo sabemos que es la pandemia y era imposible aumentar las tarifas en junio del 2020, ¿no? Entonces se prorrogó ese congelamiento durante 2020 y en 2021 ya se quiso avanzar en esta segmentación, pero ahí es donde en abril salió ese intento de Martín Guzmán de correr a Basualdo de su puesto, digamos, y que la respuesta del cristianismo fuera, no, Basualdo no se va, Federico no se va, más allá de los se nombres, queda. Más allá de los nombres propios, tenía que ver con qué porcentajes de aumento se venían. En realidad tenía que ver con que entendían desde el cristianismo que un año electoral no era un año para hacer ningún avance de tarifas. Hay un tema muy político con la tarifa de haber quedado pegado al macrismo, los tarifazos, que fueron tarifazos universales, digamos, sin tener ningún tipo de no tener en cuenta los ingresos de las poblaciones y aumentar a todos por igual, y con este gobierno avanzar en una segmentación, pero tampoco está hecha la base de datos necesaria para hacer una segmentación eficiente. Entonces es un problema tanto desde la idea como desde la ejecución de esa política económica. Hoy en 2022, ya con el marco de renegociaciones con el Fondo Monetario y sabiendo que hay que hacer un recorte importante en los subsidios energéticos, que igual sabemos que por el contexto internacional y el aumento de los precios tampoco va a haber que revisar esas metas, pero sería un paso importante para el albertismo poder avanzar en esta segmentación de tarifas, y para eso habría que llamar a una audiencia pública a fines de abril, principios de mayo. Esto queda a cargo de Darío Martínez en la Secretaría de Energía, que es quien ha puesto algunas trabas a avanzar en la política energética que tenía como proyecto dentro del programa económico Martín Guzmán. Ahora, lo que estamos viendo ahí es la segmentación, la famosa segmentación a la que nadie se opuso, al menos no públicamente, ni del oficialismo ni de la oposición, pero nadie entiende bien cómo se va a implementar, qué se va a tomar para hacer la segmentación. Exacto. Lo que se sabe es que quienes pagan tarifa social no tendrían un aumento mayor del 40% del coeficiente de variación salarial del año pasado. Eso daría como resultado un aumento de no más del 21%. Para el caso de los sectores medios sería un aumento no mayor al 40%, porque sería el 80% del coeficiente de variación salarial. Coeficiente de variación salarial, ¿cuánto te aumentó el salario del año pasado? Digamos? Exacto. El concepto que está detrás es que las tarifas en ningún caso aumenten más de lo que fue la evolución de tu salario, excepto para el 10% de la población más rica, que en ese caso habría directamente una quita de subsidios. Y acá con el último dato de la distribución del ingreso del INDEC, también vale la pena aclarar que si uno gana más de 100.000 pesos por mes, es parte de ese 10% de la población más rica, no porque sea efectivamente rico, sino porque está muy concentrada la riqueza. Entonces ya con más de 100.000 pesos sos parte del 10% más rico. Entonces es un tema muy complejo porque va a afectar a los salarios de los trabajadores y porque también genera presiones inflacionarias en un contexto donde se espera que para marzo la inflación sea del 5,5 o 6% mensual. Entonces tiene muchas trabas y muchas discusiones que hay que ver cómo se resuelven. Teddy, como empresario, ¿cómo observas la discusión por el tema de tarifas? Ya para irnos metiendo en algunas definiciones concretas. Mira, como empresario, el problema que tenemos en tarifas es que la Argentina es el único país donde los productos son caros porque las tarifas que pagamos las empresas son altas y el consumidor minorista paga tarifas más bajas que el que consume mucha cantidad. En el resto del mundo es al revés. Así que el acomodamiento, por supuesto, va a tener que ser distribuido y los que podemos pagar más tenemos que pagar la energía, el valor real de la energía, no debajo del costo, porque si no lo consumimos mal. La energía es uno de los productos que no se puede consumir mal porque no hay, digamos, en la Argentina. Entonces, cuando se consume mal, lo que genera es faltante. Y cuando hay faltante, las fábricas cierran, y cuando una fábrica cierra, no puede emplear gente. Entonces, vos tenés un fenómeno que se retroalimenta. ¿Cómo hacer eso? La forma correcta es ir subiendo el empleo, haciendo que la gente gane más,
cuando gana más, digamos, porque sube el empleo, porque los empresarios nos peleamos por el empleo, esa persona puede pagar la tarifa correcta y consumir la energía que necesita pagando el precio que necesita. Yo lo escuchaba a Hugo Yasky con el tema, digamos, de que los salarios no eran un problema y que estaban corriendo debajo de la inflación. Sí. ¿Qué político no sabe que gana elecciones si no sube salarios más que precios? Pero si el P por Q hace que la cantidad de empleo público, la cantidad de gente subsidiada, la cantidad de gente desocupada, la cantidad de jubilados ha ido aumentando sistemáticamente en la Argentina y cada vez son menos los que trabajan en una empresa privada generando valor agregado, el P por Q te dice que si sube la cantidad, baja el precio y los salarios... ¿Qué es P por Q? Es precio por cantidad. Si vos tenés 100 pesos y lo tenés que distribuir en 10 empleados, es una cosa. Si lo tenés que distribuir entre 10 empleados públicos y 10 jubilados, y estos empleados públicos suben como subieron de 1,5 millones a casi 4, si los jubilados suben de la cantidad que subieron a la cantidad que suben, el Estado cada vez tiene menos dinero para distribuir. Entonces los salarios bajan porque en realidad los que siguen produciendo siguen siendo pocos. No es que el empresario se le está llevando. De hecho, los empresarios se están yendo de la Argentina. Pero Teddy, el Estado tiene que salir a contener a aquellos que se quedan afuera del... Sí, y si seguimos conteniendo así nos vamos a quedar más pobres todavía. ¿Y entonces cómo se resuelve? Logrando que los empresarios empleemos más gente. Tenemos que entender que en la Argentina... ¿Y eso qué es reforma laboral? No, no es reforma laboral. Es entender que cambiaron los sistemas, entender que algo que se hizo en 1975, que podía ser bueno para ese momento, hoy ya no es más. Y en el mundo no somos solo nosotros, hay otros competidores, hay Europa que creció, hay España que creció, están los chinos que crecieron. Y lo que tenemos que encontrar la vuelta es cómo lograr que más argentinos trabajen generando valor agregado de la tierra, de la minería, hacia el consumidor. Ahora, me interesa eso que vos decís, bueno, en 1975 podía ser bueno, hoy ya es obsoleto. ¿Cuáles serían esos cambios que necesitan los empresarios? Un solo cambio. ¿Cuál? En la Argentina es el único país del mundo donde cada año que pasa un empresario o una empresa que contrata a una persona acumula un pasivo que se hace infinito. Ese pasivo con el tiempo hace que el valor de su empresa Pero perdón, ¿a qué pasivo, sea cero. ¿A qué pasivo te referís? No entiendo. En el mundo, diferentes países tienen diferentes sistemas con el que protegen al trabajador que trabaja en una empresa regularmente. Sí. Y esa protección es para que un trabajador que tiene un trabajo, si pierde su empleo, su familia no sufra las consecuencias. Indemnización se llama. Es la indemnización. Sí. Lo que yo estoy proponiendo es que la indemnización argentina está protegida por la Constitución y para protegerla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tienen que dar la posibilidad a las empresas de sacar un seguro que proteja a ese empleado. Por ejemplo, Garbarino es un muy buen ejemplo. Es lo que vos denominás mochila argentina. Es la mochila argentina. Garbarino es un muy buen ejemplo. En teoría estaban todos, tenían todo su patrimonio, tenían todos su indemnización. Quebró la empresa, no tiene más. Ese fenómeno hace que todas las... Ya es que habló de las pymes. Las pymes son las que más problema tienen con el tema laboral, porque las grandes tenemos empresas, tenemos una persona que se ocupa, tenemos la parte legal. Las pymes están siendo destruidas por juicios laborales, ¿producto de qué? De, por supuesto, un empresario que lo echa con justa causa porque no tiene el dinero, digamos, y entonces dice, en 5 años pago por ahí, o si ya no estoy más, y un empleado que quiere cambiar de empleo y quiere que le paguen su indemnización, pero la indemnización es si yo te despido, no si vos te Pero ahí tengo una pregunta, el final de mi pregunta va a ser, ¿por qué crees que tiene que ver con que la solución para que haya más empleo tiene que ver con discutir la protección laboral o discutir el modelo económico? Pero antes de llegar a eso, te digo esto. La indemnización, por un lado, que además está en la Constitución, habría que cambiar la Constitución. No, perdóname. Está garantizada por la Constitución Nacional. Dos cosas. Yo no estoy queriendo eliminar la indemnización. Al contrario, te estoy diciendo que en Garbarino
Está bien. Que en Garbari no van a cobrar indemnización, y yo lo que estoy diciendo es hay que asegurarle a la persona. Pero eso habilita al empresario a despedir en el momento en que lo desee a un trabajador. El empresario siempre despide. ¿Vos cómo crees que...? No, porque en todo caso... pero déjame cerrar la pregunta y te dijo, y por supuesto te escucho. Por un lado, la indemnización lo que hace es le contiene el daño que significa quedarse sin trabajo. Pero en segunda instancia en segunda instancia es un elemento de negociación de la parte más débil del contrato capital-trabajo, que es el laburante. Si al empresario, antes de despedir, tiene que obviamente salir a negociar en función de la indemnización, lo protege en ese sentido también. Fíjate lo que hablábamos fuera de cosas. La cantidad de gente que no tiene trabajo, y esa persona que vos decís que es más débil hoy, es mucho más débil hoy, porque no hay suficientes empleadores para emplear la cantidad de gente que está buscando trabajo. Claro, pero vos lo que decís es que el problema es la indemnización. Y yo lo que te digo es, ¿no es el modelo económico el problema en todo caso? ¿O es la economía? Discúlpame. Sí. ¿En qué momento dije que era la indemnización? Bueno, pero como solución a mejorar el empleo, planteás eliminar la indemnización o modificarla. No hay que confundir. La indemnización debe ser respetada porque tiene el rango constitucional. Lo que hay que posibilitar es al empresario que se asegure, y hay que permitirle al empleado que consiga un mejor empleo no tener que entrar en conflicto con su empleador porque necesita cobrar su indemnización, porque si no te despiden, no te corresponde. La Constitución dice que si no te despiden, no te corresponde. Yo estoy diciendo, aunque no te despidan, con causa. No, sin causa, con causa. Aunque no te despidan, cuando vos te quieras ir de la empresa, llévate tu antigüedad a la empresa que estás entrando, porque estás asegurado como cuando te aseguras tu auto. ¿Quién podría manejar su auto en la calle si no estuviera asegurado? ¿Por qué crees que en la Argentina cada vez, supuestamente, gente como Yasky dice que estamos ganando mucho dinero y cada vez hay menos empresarios, cada vez hay menos inversiones? Quiero mostrarte un video, te di una parte de lo que dijo hace días nada más, o ayer fue, díganme exactamente, el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Hoy a la mañana fue, en el día de hoy. Escuchémoslo. No está Domingo Cavallo, chicos, hoy no es el día de los tapes. No me hagan presentar nada más hoy, no se preocupen, sigo yo. Yo creo que hay varios candidatos en la oposición, tanto por Juntos por el Cambio, y también está Milei, que por el momento parecen totalmente antagónicos, con una parte de Juntos por el Cambio, pero yo pienso que a medida que avance la discusión y se tornen más realistas, a lo mejor buscan una forma también de combinarse. Tanto en el equipo de Milei como en Juntos por el Cambio hay economistas, además de Milei y su gente. Obviamente lo veo a Melconian, que ahora está trabajando en la Fundación Mediterránea, en el Lieral. Lo veo a Lacunza, que está trabajando con Rodríguez Larreta. Luciano Laspina, que es un economista muy, muy bueno, muy preparado. ¿Coincide con Domingo Cavallo sobre la posibilidad de la unión de Juntos por el Cambio, Milei, lo destacado de esos economistas? Mira, yo tengo una diferencia con Cavallo. La mayoría de la gente cree que Cavallo es muy bueno. Cavallo subió mucho los impuestos al consumidor. Pasó el IVA del 13 al 21, aumentaron ingresos brutos, hizo más difícil la vida del consumidor, hizo más difícil la vida del trabajador. Así que yo no voy a opinar sobre las cosas que dice Cavallo. Lo que sí voy a opinar, es sobre el actual ministro de Economía. Nuestro actual ministro de Economía está haciendo un equilibrio muy difícil, y también culpas. Son los dos que están empujando el barco en la dirección correcta, y eso se nota en todos los números. Y tiene quintas columnas, como la persona que estuvo antes acá, donde le viven tirando con los cañones, y entonces se preguntan por qué no son tan efectivos. No son tan efectivos porque no solamente están teniendo que lidiar con la oposición, no solamente están teniendo que lidiar con todo el mundo, sino además con su quinta columna. ¿Vos sí ves un plan económico en el gobierno de Alberto Fernández? Sí, veo, y de hecho, si no tuviéramos un plan económico, nosotros los números que se mostraron en Argentina de disminución de
desocupación, de aumento sistemático de la producción, no podrían reflejarse. Nosotros tuvimos un país que estaba, los países, las empresas también, cuando una empresa está en concurso, no hace lo que quiere, hace lo que puede. Nuestro país estaba en concurso de acreedores, estaba casi quebrado, digamos, asume el gobierno y en marzo le agarra el COVID. Tuvimos 2 años de COVID y los números son fenomenales cuando uno compara esto, lo que está sucediendo. Ahora están haciendo bien, están haciendo bien. Quinta columna. Pero Teddy, más de los nombres propios y la alusión que haces a Boyaski, que estuvo recién con nosotros, el reclamo concreto es que efectivamente todo lo que se creció no mejoró en proporción la vida de la gente. Es decir, lo que se creció fue más apropiado por el sector empresarial que por los laburantes. Ese es el planteo. No es así. Primero no es así, de vuelta. Pero la gente en la calle es lo que pasa plantea, es que yo cerré fábricas, se cierran en 15 días. Yo estoy poniendo fábricas, pero la fábrica lleva 2 años en ponerse. Tuvimos 2 años de COVID. En un año entero estuvimos trabajando a mitad de mucho tiempo parada y después a mitad de máquina. Entonces vos lo que primero tenés que entender es que cuando uno hace una inversión, tarda entre una fábrica como la mía, que no es de las más complejas, 2 años, los otros tardan 3 años. ¿Qué sucede? ¿Por qué los salarios no están subiendo? No están subiendo porque nosotros tenemos cada vez más gente que está creyendo, como del lado izquierdo, de la izquierda, digamos, que nosotros tenemos que distribuir el dinero entre más gente, pero gente que no trabaja. Cuando vos tenés una familia donde hay gente que no trabaja, el ingreso de esa familia disminuye. Si aumenta la gente que no trabaja, ese mismo ingreso que, digamos, ahora que no trabaja, baja el ingreso de la familia. No podemos arreglar las cosas. Nosotros tenemos 2 enemigos en la Argentina, tanto de los extrema derecha, que dicen que hay que importar todo y entonces el consumidor se va a ver beneficiado, pero no vamos a tener quien gane dinero, y de la izquierda que dicen, como hay poco trabajo, distribuyámoslo entre más gente. No, así sube el costo. Teddy tiene una pregunta, Cande, y después te hago una final. Cande. Sí, sabiendo que el rubro de vestimenta y de calzado tuvo un aumento de 67,2, 15 puntos más que la inflación general, ¿crees que alcanza con un programa como el de Acción Moda, digamos, que tiene 15 prendas como de precios cuidados para lo que se viene de inflación de 2022? Para comprender cómo suben los precios, digamos, imaginémonos que el 67% fuera una cosa terrible y que además subió 67% el anterior. Hoy la ropa saldría más que un Bitcoin. Los precios en la ropa, en la carne, en la verdura son cíclicos. Durante el ciclo del gobierno de Macri se fundieron montones y montones de empresas. Antes también se fundieron montones y montones de empresas porque las importaciones empezaron en el año 2010. Se fueron los confeccionistas, cerraron los confeccionistas que producían en la Argentina se fueron a Bolivia, se fueron a Perú, porque ellos, los dueños de esas empresas generalmente eran peruanos y bolivianos, y esas empresas cerraron. Entonces lo que vos tenés es distintos rubros en diferentes lugares donde hay restricciones. Si vos vas a la calle Avellaneda, podés hoy comprar ropa muy, muy económica que hecha en la Argentina, por muy poca plata. Sin embargo, en el índice de la inflación, los productos importados también lo afectan. Entonces, estás jugando a la producción argentina porque los importadores venden muy caro sus productos porque no consiguen por lo ropa. que está en el shopping, digamos. Está en el shopping y ese índice que refleja así no es el índice de la producción nacional. No lo decía como un prejuicio, sino teniendo estos datos que puede, digo, no lo decía se profundiza, como un prejuicio, pero ¿cómo se piensa para el consumidor en 2022? Digo, como empresario textil, ¿crees que alcanza un programa como el de Acción Moda o ves que hace falta más? Yo creo que lo que hay que tener claro, y este gobierno lo tiene clarísimo, lo que hay que hacer es aumentar la oferta. Y nosotros tenemos presión todo el tiempo de los 2 ministros de que tenemos que aumentar la oferta de producto y por eso estamos invirtiendo más no dar. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Tenemos dólares para comprar todas las máquinas que queremos comprar los empresarios? No.
No tenemos para comprar ropa, digamos, no tenemos para comprar máquinas, no tenemos para comprar alimentos, no tenemos para comprar medicamentos, no tenemos para... Entonces, lo que hacen los países hacen lo que pueden, no lo que quieren. Teddy, nos tenemos que ir, tengo una última pregunta, ¿me podés responder por sí o por no? Venimos observando que el campo claramente tiene una política partidaria, no ambigua en ese sentido. ¿Crees que el empresariado también tiene una política partidaria? Hay un error conceptual en lo que está diciendo. El campo y el empresario, todos somos argentinos que vivimos acá. Queremos resolver los problemas de la Argentina. Que nosotros, cuando alguien, yo soy como empresario, me tache de que soy empresario, yo soy argentino. Antes que empresario, mis hijos viven acá, mi padre eligió vivir acá. Entonces, hay un error conceptual en pensar que lo que dice un empresario es solamente... Igual no es más de partidario, y esto es lo mismo del campo. La gente del campo está preocupado porque la plata que recibe es muy poca sobre el total. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que desvían a la Argentina. Una de ellas es una sociedad que cree que sin trabajar se puede avanzar. Si nosotros tenemos una parte de la población muy grande jubilada, si tenemos una parte de la población muy grande sin trabajo, y si tenemos una población muy grande en el Estado, el país se va a empobrecer. Lo que quiere el campo, lo que queremos nosotros los empresarios, lo que quieren todos los argentinos es conseguir trabajo. Teddy, muchas gracias por haber venido. Se llama Teddy, ¿eh? Se llama Teddy. Dije Teddy. Aclaremos. Averigüé. Y yo me llamo Luli. Y yo me llamo Luli. Muy bien, muchas gracias. Hasta el lunes mañana, ¿eh? Mañana 20:30. Mañana horario especial porque hay fútbol. Exacto. Que pasen bien. Adiós.